de cuáles tienen que ser algunos principios básicos de la organización social, de qué forma podemos tener una vida que permita a cada uno perseguir los proyectos personales que tenga y alcanzar los objetivos que cada uno quiera alcanzar. Somos por definición seres diferentes, tenemos distintas preferencias. Si yo le preguntara a ustedes cuál es la razón por la cual están aquí y han venido a esta conferencia, probablemente habría distintas razones, y eso está muy bien que sea obviamente así, ya que naturalmente tenemos distintas preferencias. Entonces, de lo que se trata en cuanto pensamos en la vida en sociedad, siendo que inevitablemente vamos a tener que coordinar nuestras acciones de una forma u otra, es cuál es la mejor forma de hacer eso y que nos permita a cada uno alcanzar de la mejor manera posible los objetivos que tenemos sin interferir en los deseos y en la búsqueda de esa preferencia por parte de los demás. Si estuviéramos solos en una isla como Robinson Crusoe, no habría ningún... Bueno, por supuesto que Robinson Crusoe estaba con serios problemas de haber caído ahí y encontrarse solo en una isla deshabitada. Ningún problema, ninguna interferencia de tipo social que se interpondría entre él y los objetivos que él quisiera plantearse. Fíjese que, curiosamente, en esa misma famosa novela clásica, Robinson está construyendo su cabaña en esa isla en la cual naufragó, está buscando sobrevivir a esa circunstancia que era particularmente adversa, y de pronto un día está caminando por la playa y descubre pisadas en la arena de ser humano. Y la primera reacción que tiene ese Robinson Crusoe es salir corriendo a la cabaña que había construido. Lo primero que se le cruzó por la cabeza es que eso podría ser un peligro. Y en realidad de lo que se trataba era de este otro personaje, Viernes, con el cual termina teniendo claramente una relación de cooperación y de ayuda mutua. ¿Por qué no pensar que esa otra persona que estaba ahí, al contrario, podía ser algo beneficioso y no perjudicial? Bueno, está claro que en tanto y en cuanto no vivimos solos y aislados, tenemos que llevar adelante nuestra vida en sociedad conviviendo de alguna forma. Y seguramente cada uno de nosotros tendremos objetivos diferentes. Tanto sea desde objetivos respecto a de que por qué cada uno vino acá hoy a escuchar esto, como los objetivos que cada uno se pueda plantear en la vida. Entonces, la pregunta que hay en el fondo es: ¿cuál sería la forma en la cual podríamos organizar nuestra convivencia en sociedad de forma tal de que no nos entrometamos o no vayamos a interferir en la búsqueda que los demás tienen de sus propios objetivos, de la misma forma que nosotros queremos alcanzar los propios? La respuesta que le da el liberalismo a esto es la que está basada en la definición de los derechos. Es decir, los individuos tenemos derechos y el respeto a esos derechos es lo que permite entonces la convivencia social con el menor grado de interferencia posible entre lo que cada uno pueda hacer. Y todos esos derechos podrían resumirse conceptualmente, al menos, en uno solo, que tal vez el derecho más importante entre todos ellos, tal vez no va a parecer así al principio, pero esperen un minuto a que lo explique, que es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el elemento central de la organización social y está en la base de todos lo que llamamos ahora derechos humanos. Esta visión proviene de un
digamos, de uno de los más grandes liberales clásicos, que se llamó John Locke, quien señalaba precisamente que el derecho de propiedad era la base y el fundamento de todos los derechos. ¿Por qué? Porque la primera propiedad que nosotros tenemos es la propiedad que tenemos sobre nosotros mismos. Es decir, esta propiedad es la propiedad que tengo sobre mi cuerpo. Y como soy propietario de mi cuerpo, entonces tengo derecho a que esta propiedad no sea invadida por los demás. Y también soy propietario de mi cerebro. Y como soy propietario de mi cerebro, tengo el derecho y la libertad entonces de pensar como quiera pensar, como se me dé la gana. Por supuesto que este principio se extiende hasta los mismos derechos de los demás, en tanto y en cuanto yo no interfiera con la propiedad de los otros. Locke se pregunta, bueno, este derecho fundamental, primero se manifiesta, digamos, en el derecho que tenemos nosotros como personas, de ahí se derivan básicamente todo lo que hoy llamamos derechos humanos, y luego se extiende a las cosas que hay en este mundo. ¿Y de qué forma se extiende ese derecho a las cosas? Y Locke plantea un principio, que es el de que ese derecho de propiedad surge cuando alguien mezcla su trabajo con un recurso que no tiene propietario. En una versión moderna de este principio de Locke, ha sido desarrollada por un filósofo que murió no hace mucho, hará unos 8 años más o menos, profesor en Harvard, se llamó Robert Nozick, y quien desarrolla este principio de Locke, presentándolo en los siguientes principios. Dice, podemos llamar o podemos decir que una asignación de recursos va a ser justa cuando su origen sea la apropiación original, es decir, cuando alguien mezcló su trabajo con un recurso que hasta entonces no tenía propietario y entonces lo hace suyo de esa forma. Y luego, cuando ese derecho original cambia de manos a través de contratos que son estrictamente voluntarios. En tanto y en cuanto estos dos principios se cumplan, vamos a poder decir que la distribución de los recursos es justa porque no se ha violado derechos de nadie. ¿Qué significa esto de la apropiación original? Bueno, pensemos en un recurso, o por lo menos aquel recurso que en la época de Locke era el recurso más importante, que era la tierra. Entonces lo que él está imaginando es que, pongamos, si uno llega a un valle y ese valle se encuentra deshabitado, entonces uno genera un derecho original, por ejemplo, sembrando una determinada superficie de tierra. Es decir, he mezclado mi trabajo con ese recurso y entonces esto genera lo que llamaríamos una primera posesión. Fíjense que esto es muy distinto de los orígenes, ¿cómo llamarlo?, positivistas, o a veces se los llama cartalistas del derecho, que entienden que el derecho de propiedad surge cuando la autoridad lo proclama y lo establece. Porque en ese sentido, si eso fuera así, yo tendría el derecho, no sé, de llegar a un valle y decir, señor notario, por favor, haga una escritura, todo este valle me pertenece ahora. Bueno, según la visión de Locke diría, no, señor, usted no puede reclamar toda la propiedad del valle. Usted puede reclamar nada más que aquella superficie con la cual usted mezcló su trabajo. Es decir, usted sembró esta parte de aquí, muy bien, usted tiene una primera posesión, pero el resto está todavía disponible para cualquier otro que quiera venir a ocuparlo. Si ustedes quieren, ese era el principio que había atrás de esa otra idea también que en el caso de los Estados Unidos se conoció como homesteading, que era cuando los colonos, ¿no es cierto?, iban hacia el oeste y reclamaban la posesión de ciertas tierras. Por supuesto que ahora tendríamos que considerar
estos temas polémicos acerca de si efectivamente esas eran tierras no ocupadas. Y acá el problema que se presentaba en ese entonces en el oeste americano, lo mismo que se presentaba en mi propio país, era que acá se encontraban dos esquemas de derechos diferentes. Cuando llegaban los españoles tenían claramente establecida la idea de la propiedad y entonces ejercían la propiedad, pero de pronto se encontraban con poblaciones nómades. Las poblaciones nómades no tenían un principio de la apropiación de un recurso fijo como es la tierra. Entonces no podían reclamar haber mezclado su trabajo con qué parte de toda esta superficie. Ellos simplemente han pasado por allí. Lamentablemente ese tipo de accidentes históricos han ocurrido. Y hoy nos encontramos en muchos de nuestros países con reclamos, ¿cierto?, de los llamados pueblos originarios que dicen nosotros fueron violadas nuestras propiedades. Pero en muchos de esos casos no había un derecho de propiedad porque ellos mismos no se asentaban en un determinado territorio. Bueno, además, que me parece que sería bastante estrafalario reclamar un derecho de propiedad ahora sobre personas que existieron, vaya a saber, 200, 300 años atrás. La verdad que si este es el principio del fundamento de toda sociedad, el del respeto del derecho de propiedad, lo cierto es que si miramos a la historia de este mundo, vamos a encontrar una increíble cantidad de violaciones a la propiedad una tras otra, invasiones de estos aquellos y fundamentalmente casi todas esas violaciones ejercidas por gobierno o quien fuera el poder en una determinada circunstancia. Entonces está claro que es muy difícil decir hoy esta distribución del recurso, por ejemplo tierra, es una distribución que se ha producido sin que se haya violado derecho de nadie. Es verdad. Pero al mismo tiempo resulta imposible desandar este camino y volver hacia atrás para resolver todas las injusticias que eventualmente se pudieran haber ocurrido. De donde yo vengo había unas poblaciones indígenas que se llaman mapuches, están en el sur de Chile, en el sur de la Argentina. Los mapuches reclaman esos territorios como que fueron expropiados. Pero si uno siguiera con su propio principio, habría que decir, y ustedes los mapuches expropiaron a los tehuelches que estaban antes, y al mismo tiempo los tehuelches a su vez. Así que si tuviéramos que desandar toda la historia para atrás, no terminaríamos nunca. Además que se pierde en el tiempo y no tenemos ningún registro. Lo cierto es que eso, lamentablemente, y eso es el resultado del poder, el poder ha abusado de estos derechos en forma continua. Tal vez como solución práctica, digamos, lo único que queda como opción es, no seguir violando el derecho de propiedad de acá en adelante. No, es bastante difícil volver, o casi imposible volver hacia atrás, pero no sigamos para adelante, mínimamente, ¿no? Bueno, en fin, una sociedad basada en el respeto al derecho de propiedad, según Locke, sería entonces una sociedad que cumple con un criterio de justicia, una sociedad justa. Además, señala Locke otras justificaciones filosóficas a ese derecho, siendo que sería una sociedad que generaría niveles de, el argumento, llamemos así, utilitarista, es decir, que generaría niveles de riqueza como pocas veces se pudieran haber visto. Este personaje, John Locke, era un personaje muy religioso y se preguntaba, ¿cómo puede ser que si la Biblia dice que Dios ha creado el mundo para la humanidad, de pronto nos encontremos este fenómeno, que es la propiedad, que lo que hace es parcelar la propiedad y excluir a los no propietarios del uso del recurso? Eso parecería a primera vista ser violatorio de los principios que aparecen ahí en
en las Escrituras. Sin embargo, el mismo Locke, que de nuevo era un personaje muy religioso, razona de esta forma y dice, bueno, la verdad es que no, la propiedad privada, si bien es cierto que excluye al no propietario, porque esa es la definición de propiedad, la propiedad es precisamente que uno tiene la capacidad de excluir al no propietario, ¿cierto? Uno está en su casa y la gente para entrar a su casa tiene que tocar la puerta y uno permitirle que entre. Esa es la capacidad de exclusión que yo tengo respecto de mi propiedad. De hecho, si veo a alguien en mi propiedad al cual yo no le abrí la puerta, estoy llamando a la policía, ¿verdad? Está habiendo claramente una violación en ese sentido. Entonces, Locke dice, si bien es cierto que el derecho de propiedad excluye a otros del acceso a este recurso, lo cierto es que devuelve a la sociedad 10, 20, muchísimas veces más de ese recurso de lo que de otra forma hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque la ausencia de propiedad generaría una situación que varias décadas o siglos después fue llamada como tragedia de los comunes o tragedia de la ausencia de la propiedad, generaría en realidad un mundo lleno de pobreza y de miseria para todos. Es decir, vamos a ver esto con un ejemplo. Si vivo en una sociedad en la cual no hay propiedad y hay algunos árboles de manzana por ahí, va a haber un incentivo de cada uno de nosotros de ir a tomar las manzanas. Es más, le voy a decir, hay que ir a tomar la manzana lo más rápido posible antes que nos las agarren los demás. O sea que en poco tiempo los árboles de manzana quedarían depredados, digamos. Todos iríamos a buscar los frutos, pero nadie se estaría ocupando de producir más manzanas. Porque ¿para qué te vas a poner a producir más manzanas si después viene cualquiera y se las lleva? Entonces no vas a tener ningún incentivo a producir. La propiedad, que de hecho entonces excluye a los no propietarios de acceder a este recurso, le devuelve a la sociedad ese recurso multiplicado varias veces. ¿Por qué? Porque genera el incentivo a que yo produzca, a que yo ahora cuide esos árboles, los multiplique, quiera que produzcan más frutas y por lo tanto va a haber más para todos nosotros. Ese es el proceso que venimos asistiendo en el desarrollo de la sociedad desde siglos atrás. Es decir, hay recursos que cumplen con ese proceso de exclusión, pero al mismo tiempo de multiplicación de sus resultados y de generación de riqueza y progreso, lo que explica entonces el desarrollo y crecimiento de la sociedad. Ahora, ese tipo de organización social entonces está basado en dos principios, el de la apropiación original y el de la transferencia de esa propiedad a través de intercambios voluntarios. Eso puede darse a través de contratos de compraventa, puede darse a través de donaciones, legados, etc. En tanto y en cuanto pase de una mano a otra sin violencia, entonces vamos a decir que esos son resultados justos, digamos, porque ambas partes han concurrido a eso por su propia voluntad. Ahora bien, hay un problema que eventualmente y obviamente puede surgir, que se refiere al uso de actos de violencia para acceder o obtener alguno de estos recursos necesarios para la vida. Es decir, podemos hacerlo a través de intercambios voluntarios o podemos hacerlo también de alguna manera forzosa. Es decir, puedo proponerle a él hacer un intercambio o puedo ponerle una pistola en la cabeza y decirle dame eso que yo lo necesito. La pregunta siguiente entonces es ¿cómo hacemos frente a tal circunstancia? La respuesta clásica, que estaba precisamente en John Locke, aunque incluso antes de Locke en Hobbes, aunque en general
en nuestro mundo hispano se le atribuye más bien a Rousseau, es que vivíamos, o la sociedad vivía en lo que es llamado estado de naturaleza. El estado de naturaleza era una situación en la cual, bueno, cada uno se ocupaba de satisfacer sus necesidades de la forma que pudiera, de protegerse también a sí mismo, pero según Hobbes, esa era una sociedad que generaba una vida que era pobre, triste, insegura, porque teníamos que estar permanentemente atentos a que algún otro nos pudiera agredir, a nosotros o a nuestras cosas. Entonces era una vida triste, opaca, pobre. Y que para salir de esas circunstancias, entonces, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, lo que ocurría es que nos juntábamos en sociedad y generábamos este contrato social por el cual acordábamos de poner nosotros las armas y asignárselas a esta agencia que hemos creado, que después lo vamos a llamar Estado, a la cual le vamos a dar el monopolio del uso de la fuerza. Es decir, nosotros vamos a deponer nuestras armas, ese va a ser el único que puede tener armas, pero las va a usar para protegernos, de forma tal de que nosotros ahora pacíficamente vamos a poder dedicarnos a las cosas que realmente nos interesan, a producir, a construir nuestra casa, etcétera. No tengo que estar todo el tiempo atento a quién me pueda lastimar o robar. Entonces según Hobbes, creamos a través del contrato social, creamos esta agencia para nuestra propia producción. Bueno, ustedes saben cómo son este mundo de las ideas. Los autores van, en cierta forma, discutiendo unos con otros. Y luego de que Hobbes plantea esta idea del contrato social, el mismo Locke responde diciendo, bueno, está bien eso, pero, y esta les puedo asegurar que es la única frase de latín que yo conozco, dice, pero quis custodiet ipsos custodes. Es decir, ¿quién custodia a los custodios? Es decir, una vez que le dimos nosotros el monopolio del uso de la fuerza, ¿cómo sabemos que no va a usar esa fuerza contra nosotros mismos? Bueno, una pregunta de fundamental importancia. La respuesta a esa pregunta es el desarrollo de lo que en los siglos siguientes ocurriría, de la idea básica de la república. Es decir, ¿cómo vamos a responder ante ese peligro de que el que tiene el monopolio del uso de la fuerza abuse de ese poder? Bueno, vamos a responder dividiendo el poder. Entonces el poder tiene que estar dividido y repartido. Entonces primero surge esa división republicana del poder, que es, yo diría, una división horizontal. Es decir, acá tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y luego, 100 años después, a través de los federalistas y en la independencia norteamericana, surge, si ustedes quieren, con fuerza una división vertical del poder entre el gobierno nacional, los gobiernos estaduales y los gobiernos locales. Entonces, dividimos el gobierno de esta forma y dividimos el gobierno de esta forma. Y con eso, entonces, limitamos su capacidad de daño. Esa era la idea original. Y una idea, bueno, interesante. En fin, tuvo su primera aplicación formal, de nuevo, con la Revolución Americana, y después de a poco se fue extendiendo, y hoy uno podría decir que, por lo menos en lo formal, es uno de los modelos más extendidos en gran número de países. Pero claro, hay un problema acá con esto, y lo cierto es que este modelo de la república, o que llamaríamos modelo liberal clásico, y no ha podido frenar el crecimiento del Estado. Y cuando se produce la Revolución Americana, allá en 1776, el Estado
absorbía ¿qué? El 5% de los recursos de la población. En términos más técnicos y económicos, ahora diríamos el 5% del PBI, del PIB, era el tamaño del Estado. Hoy se acerca al 50% en muchos casos. Quiere decir que aquí esta república, esta división del poder, bueno, yo creo que en buena medida ha podido garantizar y proteger varios derechos individuales. Digamos, los países que hoy vemos que son repúblicas democráticas son países que tienen claramente mayores niveles de libertad de prensa, de libertad de expresión. Obviamente uno puede caminar con la calle y no te van a meter preso por pensar de una forma o de otra, etc. Pero lo cierto es que acá hay un problema porque no ha podido frenar el avance del Estado en el conjunto de la sociedad. Y hoy ha aumentado su participación en los porcentajes que he mencionado. Ese es un fracaso del liberalismo clásico y del sistema republicano. Bueno, lo cierto es que eso no lo pudo contener. No es de extrañar entonces que ante esa circunstancia, dentro del... Gracias. Sí, porque yo a esta hora además ya me empiezo a quedar sin voz. Que haya surgido una visión alternativa, que es lo que conocemos normalmente como la visión libertaria. Una visión que cuestiona ese monopolio de la fuerza. Es decir, que de la misma forma que uno cuestiona el monopolio en cualquier actividad, porque entiende que eso lleva tarde o temprano a obtener malos resultados, es decir, malos productos y caros, lo mismo ocurriría con el Estado cuando tiene carácter de monopolio. Entonces la visión libertaria imagina un mundo sin Estado. Es decir, un mundo en el cual haya competencia también en esa área. Los servicios básicos que el Estado brinda son seguridad, ¿cierto? Defensa. Bueno, después le he agregado muchísimos más que hacen al Estado benefactor. Pero digamos que esta visión argumenta que incluso esos servicios podrían ser provistos en forma competitiva y de elección voluntaria por parte de la gente. Y que ese sería el camino para evitar que ese poder sea abusado como eventualmente lo fue. Lo comento, lo menciono. ¿Es una utopía? Sí, es una utopía. La República también era una utopía en el año 1500 y hoy es básicamente una realidad. ¿Irá el mundo a algo como eso? No sé, imposible para mí de decirlo. ¿Será posible tal cosa o es inevitable que haya que se tienda inevitablemente a un monopolio en la provisión de seguridad, defensa, etcétera? De que siempre va a haber alguno, incluso alguna agencia que va a ser más poderosa que la otra y va a terminar reclamando un monopolio de la fuerza en un determinado territorio. La verdad, no sé. La idea utópica parece, por lo menos para mí, interesante, divertida, si ustedes quieren, para discutirla. ¿Realista? No, realista no. De nuevo, las otras ideas tampoco eran realistas en su momento. ¿Cómo se podría llegar a un mundo de ese tipo? Bueno, yo imagino solamente dos caminos que pueden estar vinculados uno con otro. Uno es, obviamente, un cambio en las ideas de la gente, que la gente, sus valores y sus principios sean tales que no resista ningún tipo de coerción y por lo tanto que no quiera aceptar ningún tipo de coerción, que quiera vivir realmente en una sociedad libre. Puede ser.
que eso pudiera ocurrir en el futuro. El otro camino podría ser, bueno, ¿y la tecnología? ¿Qué pasa si la tecnología vuelve al estado obsoleto? De hecho, lo estamos viendo ahora, por ejemplo. ¿Quién imaginaba las criptomonedas hace 20 años? Nadie. Y ¿cómo vas a hablar de una moneda privada? Eso no puede ser, eso no existe. Las monedas las genera el Estado, las produce el Estado. ¡Pum! De pronto aparecen las criptomonedas y resulta que la tecnología nos da algo que parecía que era imposible, que podría ocurrir de esa forma. No sé, ¿podrá extenderse a eso a otros ámbitos de la vida? Bueno, en algunas circunstancias a mí me parece complicado pensar en eso, pero también me parecía complicado pensar en la moneda antes de que aparecieran el Bitcoin. Así que no sé qué es lo que pasa. Entonces, en principio, digamos, bueno, uno debería tener por lo menos una mente abierta y decir, bueno, puede ser que eso ocurra y que eventualmente el Estado se vuelva algo obsoleto. También puede haber un proceso por el cual, porque lo que está en discusión en última instancia es cómo hacemos para frenar este leviatán que no lo hemos podido frenar y que ha crecido y ha crecido. ¿Cómo hacemos para frenarlo? Bueno, un principio importante o interesante sería un mayor grado de competencia entre los estados. Es decir, fíjense ustedes que los estados son como monopolios fijos sobre un determinado territorio. Pero el mundo moderno hace que los recursos cada vez sean más móviles de lo que eran antes. Es decir, el Estado podrá tener un monopolio sobre este territorio, pero la gente se mueve y se mueve cada vez más fácil de un lado al otro. En la Edad Media la gente nacía y moría en el mismo pueblito toda su vida, pero ahora no. Ahora la gente se va para un lado, se va para el otro, es decir, esto suele llamarse la gente vota con los pies. Y al votar con los pies está señalando cuáles son los lugares a los cuales valora y cuáles son los que no. Simplemente no hay elecciones a nivel global, pero la gente vota con los pies. Hay que ver de dónde quiere salir y a dónde quiere entrar. Podemos hacer un test bastante simple. Si ustedes quieren, mañana vayan a la Embajada de los Estados Unidos a ver si hay una fila ahí de los que quieren obtener una visa, y después de eso vayan a la Embajada de Cuba a ver si hay una fila de aquellos que quieren obtener una visa. Está claro que la gente ahí vota con los pies. Está diciendo, miren, acá queremos entrar y de acá queremos irnos, de acá queremos salir. Entonces, esa movilidad que genera la tecnología, la gente se puede mover más, los capitales se pueden mover más. Hoy cualquiera de nosotros con un celular manda su dinero que tiene acá, lo manda a Londres, a Nueva York o vaya a saber a dónde, en el ciberespacio pueda eso llegar a estar. Es tremendamente fácil hacer tal cosa. Los capitales, las tecnologías se esparcen, digamos, en forma muy rápida. Hay algunos gráficos, no los tengo ahora, que muestran el grado de adopción de distintas tecnologías en el tiempo. Y si el teléfono llevaba, no sé, una curva de este tipo, ahora son casi rectas. En poco tiempo, casi el 100% de las personas tiene las nuevas tecnologías. Es un proceso que se va acelerando. Entonces, no sé, puede ser que eso ocurra en el futuro. Las tecnologías se mueven, la gente se mueve, los capitales se mueven. Si ustedes quieren, los únicos recursos que no se mueven son los recursos naturales. La tierra no se mueve, los volcanes de acá no se mueven, eso no, pero todo lo demás se mueve cada vez con mayor facilidad. Entonces esa mayor facilidad somete a estos monopolios, que son los estados, a mayores grados de competencia. Aquellos estados que mínimamente le garantizan a la gente cierto grado de respeto de sus derechos, esos estados atraen capitales, atraen tecnologías, atraen gente.
Aquellos países que no hacen eso expulsan recursos. Los capitales se van, la gente se va, la tecnología por lo menos no viene. Entonces este grado de competencia, dentro de todo, ya que no vamos a tener en lo inmediato, digamos, la desaparición o la obsolescencia del Estado, ese grado de competencia le pone un cierto límite a los abusos que el Estado pueda realizar. Porque, de nuevo, todo Estado, el típico caso que tenemos cerca es Venezuela. ¿A vos querés hacer eso? La gente se va, los capitales se van, y el nivel de vida y la calidad de vida cada vez es peor. Está claro que sería más intensa la competencia si hubiera un mayor grado de descentralización. Es decir, ahora, porque imagínense que es mucho más fácil mudarse uno de un municipio a otro que tener que irse de un país a otro. Bueno, ahora tenemos unos 200 países en el planeta, no hay un monopolio global, no hay un Estado global, por suerte para nosotros. Entonces esos 200 estados están en relativa competencia, lo cual es una buena noticia para nosotros porque más o menos limita su voracidad. Si hubiera más, a lo mejor esa competencia sería más intensa aún, por este fenómeno que he señalado de que es más fácil de mudarse de un municipio a otro que tener que irse de un país a otro, ¿no? Así que, ¿hacia dónde, cuál será el futuro de, digamos, en última instancia, de la organización social? La verdad que no lo puedo saber, no podría definirlo. Me da la sensación de que vamos hacia mundos más libres, no en un recorrido lineal, digamos, sino un recorrido que a veces da marcha atrás, porque fíjense lo que pasó en la historia moderna. Occidente, al menos, había alcanzado niveles de libertad bastante interesantes a fines del siglo XIX, y sin embargo en la primera mitad del siglo XX tuvimos desastre, ¿cierto? Desastre nazi, el desastre comunista, todo para atrás, horrible. Sin embargo, después de eso hemos retomado un camino mediocre, tal vez, pero hemos retomado un camino hacia mayor protección de la libertad individual, mayores niveles de vida y de progreso, tal vez como nunca se hayan visto en la historia, y a lo mejor ese camino siga efectivamente hacia adelante. No creo que haya ninguna ley que nos encamine automáticamente a eso, pero por lo menos hay un fenómeno que sí va siempre en una dirección positiva. Yo creo que nuestras sociedades pueden ir para atrás, para adelante, o pueden ir para atrás. De la misma forma que ahora vivimos en un cierto entorno pacífico, podemos caer en el peor de los desastres. Sí, eso puede ser. Pero hay un fenómeno que tiendo a verlo yo como siempre positivo, que es la acumulación de conocimiento. Ahí ya no hay marcha atrás. Es decir, ya conocemos la teoría de la relatividad, ya la conocemos, no es que nos la vamos a olvidar. Entonces, lo que hay es caminos más allá de la teoría de la relatividad o de las ciencias. Quiere decir que el conocimiento va en una dirección, y yo creo que eso habla acerca de posibilidades positivas, digamos, hacia el futuro. De nuevo, el futuro no depende solamente de eso, depende de los valores que predominen en una sociedad. Entonces, por más que avance el conocimiento de la ciencia y de la tecnología, a lo mejor nos volvemos todos locos y seguimos a un lunático y terminamos en un manicomio, no en una sociedad. Eso perfectamente puede ser. Fíjense ustedes lo que le pasó a Alemania en el siglo XX, era uno de los pueblos más educados de Europa y terminó siguiendo al hombre del bigotito. Terrible, ¿no es cierto? ¿Cómo uno podía esperar eso de una sociedad de ese tipo? No estamos
no estamos inmunes a tales circunstancias, pero no sé si será porque quiero que sea así, más que espero que sea así, tiendo a ser relativamente optimista que el camino de la sociedad es un camino que va en ese sentido y probablemente sea un camino que nos dé en el futuro un mundo sin Estado. Y puede ser, qué sé yo, tal vez es así. Bueno, en fin, estas eran algunas de las ideas, muchas gracias, y ahora espero que tengamos oportunidad de conversar, de preguntas, de discutir. Para eso hemos venido. ¿Qué dicen ustedes? No, está bien, gracias. Comentarios. Sí, señor, adelante. Pues muchas gracias por lo que nos contó, y la verdad es que sí, muy de acuerdo con muchas de las cosas que nos contaba. Creo que una parte importante que se puede notar de ese cambio que hablaba en la parte del crecimiento de la sociedad versus en la época medieval con la de ahora es el caso del, por ejemplo, el acceso que tiene la gente hoy en día a los mismos recursos que cualquier otra persona. O sea, veamos el caso del teléfono. El teléfono más premium, el mejor teléfono, es el mismo que puede tener Jeff Bezos, ¿verdad? O Elon Musk, al que va a tener alguien en esta sala, ¿verdad? O sea, sí, es verdad. O un vehículo, sí, puede que el vehículo esté chapado en oro, pero cumple el mismo propósito, ¿verdad? Versus que en la época medieval, pues solo el rey podía tener acceso a ciertos recursos, a ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, definitivamente, es verdad. Definitivamente, sí. El avance tecnológico es un avance en el sentido, sí, llamémoslo así, democratizador, es decir, porque ocurre tal cual lo que vos decís, que es lo que se refleja en estos gráficos que no tengo ahora de cómo se difunde una tecnología. Si estabas hablando de, a lo mejor, no sé, el telégrafo tardó 50 años o 100 años en llegar a una población extensa, pero ahora la inteligencia artificial llega en cuestión de meses a todo el mundo, se acelera ese proceso, ¿no? Y lo cual es muy, muy positivo, creo yo. Sí, señor. Sí, bueno, no, primero buenas noches, y hace 2 meses lo tuve en el posgrado de UCEMA, de Law and Economics. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira qué bien, Sí, qué bueno. pero la pregunta que le quería hacer era sobre el tema, que creo que el término que está siendo común ahorita es lo del liberal libertario, Ah, sí. ¿verdad? Que yo creo que tal vez agarra el tema de la existencia o el hecho de que existe el poder, pero de alguna manera el liberalismo también existe de expansión del poder, ¿no? O sea, ese liberalismo que tal vez incluso se ha prostituido el término de ley, y que con base a leyes trata de expandir el poder, y entonces viene la contraparte que sería el liberal libertario, que busca llegar al poder para reducirlo. Bueno, lo que pasa es que no sé si te estás refiriendo a eso. Lo cierto, por ejemplo, que en algunos lugares la palabra ha sido como bastardeada, porque fíjate que en el caso de los Estados Unidos se le llama liberal a quien es en realidad alguien de izquierda. Es un socialdemócrata mínimo, para decir. La verdad que yo no sé cómo cayó ahí la palabra liberal en eso, me parece muy raro, pero no tiene nada que ver con el sentido original de la palabra liberal. Vos tenés, por supuesto, el liberal clásico, que es el que promueve la existencia de un Estado limitado, pequeño, y después, como estuvimos viendo, tenés y como vos decís, el libertario, que hasta cuestiona tal cosa. Es decir, hay una cuestión ahí de grado y de diversidad de ideas en relación a la libertad. Yo tiendo a entender a esto como una tribu grande, digamos, ¿no? Los siento como parte del mismo impulso. Es decir, ¿cuál es la diferencia, si ustedes quieren, entre nosotros y el resto, todos los socialistas, populistas, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia es que para el liberal, libertario o incluso todo lo que anda por ahí, si uno le pregunta cuál es el valor principal entre todos los valores, y te va a decir la libertad. En cambio, si vos le preguntás a un socialdemócrata, a un populista, etcétera, cuál es el valor principal, te va a decir la igualdad. Y entonces uno podría decirse, a ver, pero perdón un poquito, ¿qué quiere decir? ¿Que los liberales no están a favor de la igualdad?
Bueno, paremos un poquito en esto. ¿De qué igualdad estamos hablando? Porque el liberal en todo caso piensa en la igualdad como igualdad de trato, de que todos vamos a tener el mismo trato, de que todos vamos a estar sujetos a las mismas normas, de que no va a haber ningún tipo de privilegio ni ningún trato diferenciado. Pero en cambio el otro, el socialdemócrata o el socialista, de lo que está pensando es en la igualdad de resultados. Quiere decir que todos vamos a tener algún resultado y sobre todo están pensando en un resultado material, en ingreso, que va a ser o va a tender a ser igualitario. El problema para nosotros con ese objetivo igualitario es que cuando vos querés igualar a gente diferente, vas a tener que tratarla diferente. Es decir, cae la igualdad de trato, cae la igualdad ante la ley. Si vas a ser consecuente con ese principio, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de tener una igualdad en el trato. Los resultados van a ser distintos. Yo pongo un ejemplo en las clases, que en realidad es una versión adaptada de este filósofo Robert Nozick, porque él lo hace con un basquetbolista norteamericano, que ya no recordamos el nombre porque era de la década del 70, una cosa así. Entonces yo lo renuevo el ejemplo con Messi, ya que de paso que lo tengo ahí, lo uso. Y el ejemplo que él daba es el siguiente. Vamos a suponer una sociedad absolutamente igualitaria. Todos tenemos los mismos ingresos, todos tenemos las mismas viviendas, es decir, todo igual. Y en esa sociedad ahora aparece Messi. Y uno lo mira jugar y dice, este es distinto, este tiene otra cosa, yo lo quiero para mi equipo. Y entonces ahí en ese periodo viene un señor que viene de un lugar que se llama Barça y dice, mire, nosotros lo queremos llevar a Lionel a que juegue con nosotros. Y el padre de Lionel entonces le dice lo siguiente, mire, yo no quiero pedir nada extraordinario. Dígame, ¿cuánta gente va a ver al Barça cada domingo? Y van 50.000 personas. Bueno, 50.000 entradas se las quedan ustedes. Yo pienso que si mi hijo va a jugar ahí va a ir más gente. Entonces le propongo este negocio. Ustedes se quedan con las 50.000 entradas y por sobre las 50.000 vamos mitad y mitad. ¿Ok? Es decir, es más, no solamente eso, va a haber 2 urnas en la entrada en la cual todos esos nuevos que vienen van a poner mitad de la entrada en la urna de Messi y mitad de la entrada en la urna del Barça. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y el del Barça dice, bueno, sí, ¿por qué no voy a estar de acuerdo con eso? Si viene más gente, me quedo con la mitad arriba. Bueno, se ponen de acuerdo en eso. Empieza a jugar y ocurre lo que ocurrió. Que el Barça gana la Copa, la Recopa, la Recontracopa y qué sé yo cuántas otras cosas. Y la gente va a la cancha a ver el partido. ¿Qué es lo que ocurre? Como resultado de todo eso, al final de este periodo, esa igualdad se rompió. Es decir, ahora todos nosotros seguimos siendo iguales, pero Messi es millonario. Entonces la pregunta que se hace Nozick ¿es eso injusto? ¿Esa desigualdad es injusta? Si nosotros le dimos la plata, ¿cómo puedo reclamar que eso es injusto si yo fui y le dije, tomá, tenela vos, llévatela, porque me haces feliz o por lo que sea? Entonces, no puedo reclamar que esa desigualdad sea injusta, porque precisamente todos lo fuimos y voluntariamente decidimos que esta sea así. Entonces, ese objetivo de igualdad termina siendo un objetivo inmoral en última instancia, porque no reconoce estas circunstancias, digamos, en las cuales nosotros mismos estamos premiando a alguien que entendemos que es desigual y que queremos que tenga un premio por esa desigualdad que nos está mostrando. Bueno, ahí me fui por otro lado. ¿Quién más quiere comentar o...? Sí, señora. Pongamos, ¿cómo es que nace la palabra neoliberal y liberal? O sea, la gente sí eso está confundida, porque el neoliberal... Yo creo, si mal no recuerdo, que esto
surge la palabra, o se pone de moda al menos, a lo mejor no habrá surgido ahí, con este llamado consenso de Washington, que fue en los años 90. En los años 90 ustedes sabrán que hubo muchas reformas relativamente pro mercado en los países de América Latina. Hubo privatizaciones, ¿no es cierto?, en distintos gobiernos. Entonces se generó un proceso por el cual un grupo de intelectuales básicamente se reunieron, creo que en Washington, y redactaron 10 puntos de lo que entendían eran principios fundamentales de esas reformas. Y esos 10 puntos eran todos puntos, ya me quedo sin voz, todos puntos de reformas económicas. Entonces decía, por ejemplo, privatizar empresas, abrir al comercio internacional, derrotar a la inflación, 10 puntos así, pero claramente económicos. Entonces, esa agenda terminó siendo etiquetada entonces como neoliberalismo. ¿Por qué está mal que haya sido etiquetada así? Yo creo que en el fondo no está mal que sea así, porque el liberalismo es una filosofía política, no es un programa económico. El liberalismo es el respeto a los derechos individuales y establecer límites al poder del Estado. Por supuesto que esos límites al poder del Estado implican la libertad de mercados, la libertad de comercio, de realizar comercio con el exterior, la libertad de poder elegir una moneda y una cantidad de cosas económicas. Pero el corazón del liberalismo es un corazón de filosofía política, no es una política económica. Entonces, el neoliberalismo creo que quedó, por un lado, atrapado en eso, y como fue, si ustedes quieren, la receta o un resumen de la receta de lo que se hizo en los 90, la izquierda aprovechó para declarar al neoliberalismo como el villano de la humanidad. Y en cierta forma le quedó un poco esa etiqueta. El liberal yo creo que tiene que decir, nosotros no, acá no. Podemos estar de acuerdo en alguna de las cosas que plantean en cuanto a reformas económicas, pero no es la esencia de nuestros valores y de nuestro pensamiento, que es otro, que son los límites al poder y las libertades individuales. Sí, señora. Sí, que actualmente yo he visto una tendencia de algunos ciertos liberales de esta cuestión de democracia y como que democracia, pero ya yendo por encima de la libertad, tal vez como ahondar un poco sobre eso, de cómo al final de cuentas el valor máximo es la libertad y la democracia nunca va a ser tampoco fin. Sí, es decir, a nosotros lo que nos importa es el grado de libertades individuales y por lo tanto, si querés, el tamaño del Estado. Una vez que hemos definido las funciones que el Estado va a cumplir, y acá estoy hablando en un marco de liberalismo clásico, digamos, una vez que hemos definido las funciones que el Estado va a cumplir, eso es lo más importante. Una vez que decidimos esto, ok, ahora vamos a discutir el método por el cual vamos a elegir a quien va a dirigir ese Estado. Ahí es donde entra la democracia. Pero antes de eso, tenemos que definir estas autoridades que vamos a elegir democráticamente, cuál va a ser la magnitud del poder que van a tener. Entonces, primero eso. Sin embargo, en nuestras sociedades modernas eso no ocurre. Entonces se discute la democracia simplemente como si fuera un valor en sí mismo. Y la democracia es simplemente un mecanismo para elegir un gobierno. Pero podría ocurrir acá, por ejemplo, que alguno levantara la mano, hiciera una moción de que todo aquel que haya nacido, no sé, por debajo del Istmo de Panamá, sea fusilado directamente acá. Y entonces el único que levanta la mano soy yo. Digo, yo soy el único que nació. Vos también, dos nacimos abajo del Istmo de Panamá. ¡Pum! Contra el ¿Y no sería una decisión democrática esa? Claro, sería una decisión democrática. La amplia mayoría votó democráticamente que a nosotros dos nos tenían que bajar de un tiro. Obviamente que el ejemplo es ridículo, pero lo que está queriendo decir es que, ojo, lo importante es lo que el poder puede hacer. Y el poder
no puede, en todo caso, ninguno de ustedes podría, ni siquiera con una mayoría de casi unánime, decidir sobre nuestra vida, porque nosotros tenemos un derecho a la vida y a la propiedad sobre nuestro cuerpo, como empecé diciendo. Entonces, eso no está sujeto a votación. Incluso en nuestras constituciones, y sobre todo en nuestras constituciones liberales del siglo XIX, lo que uno encontraba una primera parte de derechos y garantías que establecían claramente que esos derechos no estaban sujetos a votaciones mayoritarias. Es decir, el derecho a la vida no está sujeto a que una mayoría decida si va a haber o no va a haber. Sorry, eso no está en discusión. No es sujeto de una resolución democrática. Entonces, una cosa es, o por lo menos para nosotros, lo principal y lo primero es la definición de qué es lo que va a ser el poder. Y luego viene la democracia como un mecanismo para elegir quién lo va a ejercer. ¿Sí? Sí, señor. Yo quiero preguntar su opinión respecto al debate que muchas veces se deja de lado en el lado liberal de la forma política de organizar una sociedad. Sobre todo en se ve claramente actualmente que este modelo pues republicano, democrático, tiende a darle cierta legitimidad en la sociedad que favorece la expansión de estos estados por su misma legitimidad, y que en otros regímenes menos legítimos o que son visualmente más fácil de ver que son ilegítimos, pues se favorecería el respeto de las libertades individuales. Mira, es cierto, como yo comenté antes, que en los regímenes democráticos ha avanzado el papel del Estado. Tal vez una de las hipótesis que se presenta para justificar eso tenga que ver con la extensión del derecho a votar, en la medida que el derecho a votar se extendió a números más importantes de la sociedad, generó un incentivo en los políticos a prometer, ¿no es cierto?, cada vez más cosas a ese votante, porque eso te permitía ganar la elección. Pero es cierto que eso ha pasado con la democracia. Ahora, un gobierno autoritario, la verdad que es como darle una pistola a un mono, puede disparar para cualquier lado, y vos podés de pronto encontrar un gobierno autoritario que en algunas cosas sea más o menos liberal, como podría uno mostrar como ejemplo Singapur, que es una de las economías más libres del planeta, pero es un gobierno autoritario políticamente, o te puede tocar Maduro. Entonces, la verdad que es un riesgo que muy peligroso, digamos, de asumir el hecho de que por una lotería te toque un tipo que más o menos es benévolo. Porque además bastante probable que lo que pase es que aquel que tiene un poder bastante absoluto se acostumbre a ejercerlo y termine siendo un autoritario, un violento y alguien que vaya contra todo aquel que se le pone enfrente y esté en contra de su opinión. Es muy difícil encontrar un ejemplo de ¿cómo llamarlo así?, un liberal autoritario. Difícil. Porque alguno podría decir, bueno, pero, no sé, voy a poner un ejemplo medio feo, digamos. Pinochet no hizo toda la reforma económica chilena. Sí, Pinochet hizo la reforma económica chilena, pero metió preso a cuánta gente. Estamos hablando de que el liberalismo no es una cuestión económica solamente. Tiene que ver con las libertades individuales y los derechos individuales. No. Es difícil encontrar un ejemplo de un autoritario liberal. Es como son términos contradictorios. ¿Qué más? Sí, señor. Yo quisiera saber su opinión acerca del fenómeno, no sé si llamarlo global, pero al menos en Latinoamérica, que resulta un poco contradictorio que haya demasiada migración a países con mayores libertades, pero, digamos, la mentalidad del latinoamericano sigue siendo votar a estados de bienestar o estados que quieran ser un papá estado, ¿verdad?
Por ejemplo, México, que otra vez volvió a votar Honduras y demás países, ¿verdad? Quisiera saber su opinión al respecto, que si bien el latinoamericano lo ve, pero seguimos votando, o se sigue votando lo contrario a lo que se aspira. Sí. Sí, no te creas que tengo respuesta a todas las preguntas. No sé, será la gente que dice, bueno, yo quiero mi pedazo también. Todos van ahí a agarrar de eso, bueno, ya que está, yo quiero el mío. Dame más planes sociales, dame más. A lo mejor es por eso. No sé, pero efectivamente es así. Ahora, lo que planteaste me hizo acordar de otra cosa que quiero señalar porque no se conoce. El programa de ayuda social más grande de este planeta es un programa privado liberal. ¿Cuál es? Las remesas. El volumen de las remesas supera a todos los programas de ayuda social internacional que hay en este planeta. Todos los montos que los países ricos dan de ayuda a los países pobres son bastante menos que todas las remesas. Quiere decir que ahí tenés un programa social por el cual la gente, se ayuda a sí misma. Es decir, va uno, emigra, va a los Estados Unidos y le manda la remesa a la familia. Y es un terrible plan de ayuda social absolutamente, si ustedes quieren, desregulado y voluntario. Y funciona, ojalá que no se metan con eso, porque funciona tremendamente bien en ese sentido. Sí, señora. Yo tenía siempre la duda que tú mencionabas, por qué la gente seguía votando de esa forma, y a la conclusión que llegaba es que, no obstante, el ser humano es libre intrínsecamente, o sea, nacimos para vivir libre. Por otra parte, tenemos postulados económicos como que la ley del mínimo esfuerzo y que el trabajo es una desutilidad. Entonces empiezan a surgir todos estos pseudoderechos, todos estos planes asistenciales. Entonces, por más que mi naturaleza es ser libre, hay postulados económicos que me dicen no trabajes, espera que te lo regale el gobierno. Entonces voto por estas políticas asistencialistas, a pesar de que de esa forma estoy cediendo mi libertad cada vez más. Y la única forma de cambiar de esa forma de votar es llegar a lo que le pasó a Argentina, ¿verdad? Cuando ya económicamente ya no podían más, que se dieron cuenta que tenían que probar otra cosa y no lo que era el Estado benefactor. Pero yo creo que es eso, porque la ley del mínimo esfuerzo y que no quiere trabajar la gente, lo quiere todo regalado. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y hay regalado y no quiero trabajar. Y si surgen estos pseudoderechos, que no hay un obligado natural frente a este derecho, sino que para siendo el gobierno el obligado a otorgar. Ha habido claramente una inflación de derechos, digamos, ¿no? Entonces hay derecho a todo. Yo voy a proponer ahora el derecho a la fama. ¿Por qué famosos pueden ser algunos nada más? ¿Por qué no todos? ¿No merecemos todos al menos un minuto de fama? Entonces hoy te toca a vos ahora y salís en todos los medios, en todas las pantallas, todo, que eso, y mañana otro, no sé, algún mecanismo, pero ¿por qué tiene que haber unos pocos famosos? Eso es muy antidemocrático, diría. Sí. Muy buenas noches a todos, qué bonitas aportaciones. En cuanto a lo que usted manifestaba, ¿verdad? Yo escuché en alguna oportunidad que mi derecho termina cuando el derecho de la otra persona empieza, ¿verdad? Así es. Ahora me gustaría saber su opinión si estamos creando una sociedad de cambio o una sociedad influyente. ¿A qué me refiero? Si estamos una sociedad que influye en el sentido de las redes sociales, ¿verdad? Al acceso de toda la población de todos los municipios de la República de Guatemala, que todos los cambios, que toda la política, todas las noticias están a un minuto hasta el municipio más lejano, ¿verdad? Ahora, o estamos creando esa sociedad influyente en que sí estamos conscientes, sabemos, pero ¿qué cambio estamos realizando, verdad?
cómo estamos accionando. Mucho se habla en las redes sociales de todos los problemas que tenemos en todos los poderes, que usted manifestaba también de la división de poder legislativo, ejecutivo, judicial, pero nos siguen gobernando los mismos, ¿verdad? Nos siguen, sí lo sabemos y sí lo difundimos, sí lo compartimos, pero yo creo, ¿verdad? Me gustaría saber su opinión, si realmente se está haciendo ese cambio, ¿verdad? Si realmente la sociedad, ya sea juvenil, ya sea las personas que están ahí representándonos, están queriendo hacer el cambio o solo se está difundiendo. Sí, bueno, yo creo que estamos aprendiendo o entendiendo cómo funciona una sociedad con volúmenes de información nunca vistos antes en la historia, ¿no? Y si eso es positivo, uno diría, o yo diría, en principio es bueno que haya y que todo el mundo tenga más información, pero al mismo tiempo uno tiene que tener en cuenta que tenemos un sesgo con las noticias, según el cual lo que es noticia es la mala noticia, es decir, ese viejo dicho, good news, no news. Es decir, hoy el 99,9% de los guatemaltecos salió de su casa, fue a trabajar, o fue al colegio, volvió, comió y se fue a dormir. Eso no sale de ningún lado. Ahora hubo un 0,1% que se estuvo baleando ahí en la calle, que robó acá en otro lado, y esos son todos los titulares de mañana y todo el noticiero mañana. Entonces uno parece que vive en un mundo que cada vez es peor, en cierto sentido, pareciera, porque lo que ves es eso. ¿Por qué eso es así? No sé. Si yo pusiera un noticiero diciendo eso, el 99,9% salió y volvió de su casa tranquilamente, todo el mundo me hubiera dicho que, ¿y eso qué? Cambia de canal, me hacen zapping ahí inmediatamente. En cambio, si yo le digo, mirá, ocurrió esta catástrofe acá, no sabes, el volcán explotó y se lo llevó a todos estos puestos, eso es noticia. No sé si eso estará generando un sesgo negativo en nuestra sociedad y si eso tiene algún tipo de respuesta. La verdad que no sé, pero lo cierto es que con los medios modernos esto explota, porque como vos bien dijiste, esto se extiende muy rápidamente. Antes de pronto ni te enterabas, ¿cierto? Nosotros vivíamos acá, hubo un terremoto en la China y se murieron 30 millones de personas. Ni te enterabas en un libro de historia después que te decía en el año tal hubo un terremoto en China, qué sé yo. Ahora te lo están filmando ahí lo tenés enfrente, ¿no? Eso es un cambio muy notable. Sí. ¿Cómo hacemos que las ideas del liberalismo sean más atractivas y más que el socialismo? Sí. Porque miramos que los jóvenes siguen más sesgos ideológicos que obviamente se centran en que el Estado obviamente te da todo. Sí. Pero no quieren trabajar por ellos mismos. Sí. Bueno, mira, hay dos vías, digamos, la razón y las pasiones. Los liberales hasta ahora hemos tratado de atender a la razón, de llegar con argumentos como los que yo estuve presentando acá, etcétera, de razonar, mirá el valor de estas ideas, la importancia, mientras que la política en general apela a las pasiones, ¿no? No apela a la racionalidad de la gente. Fíjate precisamente que, si querés, el triunfo de Milei en la Argentina, uno podría interpretarlo como alguien que hizo uso liberal de las pasiones. Porque él, ¿qué es lo que hizo? Sale con la motosierra. No anda con mucha explicación racional de nada. ¿Sabes qué? Motosierra. Y la gente lo entiende. Motosierra, sí, motosierra. La casta. Sí, la casta. En fin, va con esas cosas en las cuales, si querés, los liberales no hacíamos antes. Los liberales hacemos todo un argumento de por qué había que reducir el Estado en la Argentina. Olvídate todo ese argumento sofisticado que él de pronto se pone a hablar de esas cosas, pero tiene estos mensajes que
que apelan al sentimiento y ahí compiten con las ideas populistas que son presentadas también de la misma forma, ¿no es cierto? Porque el populista dice, no, pero que los pobres y qué sé yo con esto. Bueno, él cae con argumentos, no los mismos argumentos por supuesto, pero también apelando a eso, ¿no? Y creo que lamentablemente, mucho nos gustaría a nosotros de que la política fuera un debate racional, no lo es. La política está guiada por esas apelaciones, digamos, a lo emocional. Y bueno, hay que tener las agallas como para meterse en ese barro y manejarse de esa forma. Sí, señora, otra. Con el tema de las redes sociales que estaba hablando usted. Hoy día hay tantos fake news. El 80% de las cuentas en Twitter en Guatemala son falsas. Entonces, toda esta información que estamos siendo bombardeados, y ahorita me puse a pensar que vi la palabra libertad y la definición de libertad, ausencia de coacción. Para mí, todas estas fake news que tenemos y el algoritmo que nos lo van dirigiendo a propósito para estar recibiendo solo cierto tipo de información, esa es una forma de coacción. Bueno, una forma de violencia psicológica que yo estoy recibiendo. Entonces sí. Yo puedo concluir que no estoy viviendo, que cada vez estamos siendo menos libres porque todo este bombardeo de fake news y de algoritmos dirigidos a mí es una forma de coacción. Sí, yo creo que el tema de la violencia psicológica es difícil, porque no sabes exactamente dónde establecer el límite. La violencia física está clara. Si yo te pego una piña, ahora todo el mundo se da cuenta bien de que hubo violencia. Pero ¿en qué punto pasa a ser violencia verbal o no verbal? Bueno, también depende de la forma en la que el otro lo reciba. Es muchísimo más difuso eso, ¿no? Y entonces es muchísimo más confuso. Hay un autor de estos libertarios, que más no recuerdo, no me acuerdo dónde, Murray Rothbard, que él decía no. Lo único condenable es la violencia física, porque la otra es un poco así, difícil de definir y además estaría coartando el derecho de otro, porque también existe el derecho de que otro diga lo que quiera decir. Es cierto, hay libertad de expresión y el Señor podría decirme a mí cualquier tipo de insulto, pero ¿tiene el derecho a decirlo o no tiene el derecho a decirlo? ¿Yo debo tomar eso como una agresión que tiene que ser sancionada por la ley? ¿O simplemente es algo que diría, bueno, con este señor no me lo cruzo más? Si va a hablar de esta forma, se va a decir eso, chau, no existe para mí. Pero es difícil establecer ahí qué es agresión o no. Porque por ahí yo puedo decir, mirá, el hecho de que vos si vos me decís pelado, me estás agrediendo. O por eso me la tomo bien, digo, ¿qué me importa? Digo, ¿hace cuánto vos te crees que a lo mejor a mí no me importa nada? Entonces, de nuevo, eso lo veo como un terreno resbaladizo. Es que yo sí creo en esa libertad de expresión y hay que respetarla y defenderla. Sí. Pero a lo que voy es el efecto en la población de ese bombardeo es una forma de coacción, sí, que no debe ser sancionable. Bueno, no debe ser sancionable, pero la pregunta es si estamos viviendo en un mundo libre por ese bombardeo ficticio que me está causando cierta violencia psicológica. Bueno, pero uno podría decir que hay, no sé, hay trolls, puede haber trolls de todo tipo. Incluso, por ejemplo, lo acusan a Milei de manejar, o de tener gente que anda metatrolls ahí para... No sé si los hay o no los hay, pero la verdad es que, de nuevo, toda tecnología, como podría ser esa, puede ser utilizada para bien o para mal. Eso ocurre con cualquier cosa. Un cuchillo puede servir para cortar el pan o para clavar, el mismo cuchillo para clavármelo en la garganta. Todo depende del uso que se le dé. Entonces, yo no tiendo a pensar de que hay más malos detrás de eso que buenos. No sé. En todo caso, esa tecnología está abierta para cualquiera. Y bueno.
uno decide ser partícipe o no también de estas plataformas, Sí. Y uno decide si se expone o no también a estas plataformas, ¿verdad? Sí. Es de cada quien esa libertad. En todo caso, ver de meterle al algoritmo lo que uno quiere recibir, ¿verdad? Hagamos algoritmos liberales, que de hecho parece que los hay también. Sí, señor. Sí, me quedé reflexionando con las últimas participaciones. Pienso que toda esta parte que es favorable a la sociedad del socialismo y sus derivados, pues sistemáticamente orquestan todos esos ataques contra quien vaya, quien opine o cuestione sus postulados. Y definitivamente son tan astutos que ellos mismos hacen cultura para hacerse los favoritos de la gente y que la gente adopte esas ideas que prefieren un Estado más grande. Usted había mencionado que visualiza que probablemente en el futuro vamos hacia sociedades más libres, incluso sin Estado. Ahora lo que se ve es todo lo contrario, sino que una búsqueda de un Estado global. Y a mí me aterran las palabras que dijo nuestro presidente hace unos días en la ONU, que dice: por eso debemos fortalecer las instituciones globales para alcanzar soluciones desde el multilateralismo, sea lo que sea que eso signifique. Sí. Lo que busca es una especie de Estado más grande, y nos damos cuenta es a través de los organismos internacionales que se coacciona, se limita, se ponen condiciones a las naciones para poder interactuar y comerciar entre ellos. Sí, usted tiene razón. Bueno, hay que tratar de intentar de que eso no ocurra, de que no exista un poder global, porque eso, ahí no tendríamos ya posibilidad de elegir. La única posibilidad de elegir es hablar con Elon Musk para que nos ponga en un cohete no sé a dónde, a la Luna o algún lugar de eso. ¿Qué vamos a hacer? Así que sí, eso sería trágico, porque dentro de todo, siendo los estados como son, y todavía compiten entre sí. Y en cierta forma eso nos deja algún resquicio a nosotros para zafar de eso, pero si no hubiera eso, sí, sería un problemón. Bueno, listo, muy bien. Muchas gracias a todos. Le vamos gracias a dar a todos. Un aplauso. Bueno, gracias. Muchas gracias.